Aquí tenemos la introducción, la presentación del cardenal. Va a ser una reflexión sobre la fragilidad en el magisterio del Papa León XIV. Excelencias, queridos ponentes, responsables de la pastoral de las personas mayores, de las conferencias episcopales, de las congregaciones religiosas, de las asociaciones de fieles, queridas amigas y queridos amigos. Estoy contento de darles la bienvenida a esta jornada de estudio. La presencia de representantes de más de 80 realidades eclesiales procedentes de más de 30 países dice ya mucho sobre el camino recorrido juntos. Los dos congresos internacionales sobre la pastoral de las personas mayores y los encuentros en línea organizados para cada continente nos han permitido conocernos e iniciar la construcción de una red de personas comprometidas con el acompañamiento pastoral de las personas mayores. Pero después de estas etapas, percibimos la necesidad de profundizar más y de ofrecer a nuestro trabajo común un fundamento teológico y espiritual. La vejez, tal como la vemos hoy, es algo históricamente nueva. Nunca antes la humanidad había conocido una etapa de la vida tan larga y tan extendida. El Papa Francisco al respecto habló de un nuevo pueblo. Vivimos más o menos 20 años más que las generaciones anteriores y son 20 años que nos han sido regalados y no podemos aceptar vivirlos sin sentido, sin una lectura espiritual que nos diga quiénes somos y qué estamos llamados a hacer. Es necesario desarrollar una teología de la vejez y para ello hemos elegido partir desde un tema fundamental, la fragilidad. El hilo conductor de esta jornada es el siguiente. La fragilidad no es un error, no es un defecto que deba corregirse. Es la ocasión para reconocer la presencia de Dios y la necesidad que tenemos unos de los otros. Ser débiles, y todos somos débiles, significa reconocer la vocación a vivir juntos, a construir la fraternidad. Así lo escribió el Papa León XIV, la Magnificat Humanitas, número 12. Edificar en el bien significa aceptar el límite y la fragilidad de la humanidad, sin considerarlos un error que deba corregirse. La verdadera realización no nace de la eliminación de las fragilidades, sino de un crecimiento armónico, allí donde la libertad y la responsabilidad se entrelazan con el cuidado mutuo y la auténtica solidaridad. La pregunta que nos planteamos hoy entonces es, si la fragilidad no es un error, entonces tampoco lo es la vejez. Y si la vejez no es un error, entonces tenemos que empezar a darle un sentido, sobre todo un sentido espiritual. Desde esta perspectiva, las personas mayores no son solamente personas que necesitan cuidados, son personas que nos ayudan a descubrir un sentido menos banal de la vida, maestros de una espiritualidad tejida de fragilidad y de asombro. Entonces, el cardenal va a evidenciar mejor estas cosas. 1. La fragilidad como condición constitutiva de lo humano. El tema de la fragilidad y del límite humano está ampliamente desarrollado en el magisterio de León XIV y de manera sorprendente no se refiere únicamente al ámbito de la enfermedad, la vejez, la discapacidad, sino que el Santo Padre lo que llamó la atención es que hablara por primera vez de la fragilidad como parte de la maravilla que somos ante aquella explosión de vitalidad y vigor representada por los cientos de miles de jóvenes reunidos en la ocasión del jubileo en Tor Vergata. Jóvenes, en plenitud de sus fuerzas, pero siempre frágiles como briznas de hierba. La misma expresión fue utilizada por el Santo Padre al encontrarse con los responsables de la pastoral de las personas mayores y al escribir a los presidentes de las conferencias episcopales sobre el tema de la familia con motivo del 10º aniversario de Amoris Laetitia. Jóvenes, personas mayores y familias son 3 de los ámbitos en los que trabaja nuestro dicasterio, unidos por una reflexión común sobre la fragilidad.
Es un tema recurrente en el magisterio y que ha encontrado hasta ahora su formulación más autorizada en la carta encíclica Magnificat Humanitas, publicada el último 25 de mayo. El primer nivel de esta reflexión es antropológico. Es la condición normal de todo ser humano ante Dios y ante los demás. Con los jóvenes del jubileo, como acabamos de recordar, el Papa lo dijo de forma casi poética. La fragilidad forma parte de la maravilla que somos. La Magnificat Humanitas lo afirma en el número 118 con una fórmula destinada a perdurar. El ser humano no florece a pesar del límite, sino con frecuencia a través del límite. Conviene precisarlo de inmediato. Esto no significa resignarse al sufrimiento evitable que la caridad y la medicina deben aliviar. Sin embargo, existe una finitud constitutiva, el hecho de ser criaturas dependientes, necesitadas, mortales, que ninguna técnica podrá ni deberá eliminar, porque la condición en la que el ser humano aprende la compasión, la dependencia de Dios y la solidaridad con los hermanos. El mensaje para la Jornada Mundial de la Paz pone de relieve por qué tendemos a negar esta evidencia. La fragilidad humana tiene el poder de hacernos más lúcidos respecto de lo que permanece y de lo que nos pasa, de lo que da vida, de lo que mata. Quizá por eso tendemos tan a menudo a negar los límites y a evitar a las personas frágiles y heridas. Tienen el poder de cuestionar la dirección que hemos elegido. Ocultamos la fragilidad no porque nos incomode estéticamente, sino porque nos interpela en lo más profundo. Es un espejo incómodo. En el segundo punto, la fragilidad encarnada, Jesucristo y el método de Dios. La fragilidad no es solamente una condición humana, es también el método en que Dios elige para encontrarse con nosotros. En la encarnación, Dios no elige el poder, sino la debilidad, no la gloria, sino el pesebre. El Papa dice que la bondad es desarmante. Quizá por eso Dios se hizo niño, un Dios indefenso del que la humanidad puede descubrirse amada únicamente haciéndose cargo de él. La Magnificat Humanitas lleva esta intuición a su formulación más plena en el número 232. El Dios vivo desciende a nuestra historia para liberarnos de toda esclavitud. Asume nuestra debilidad y la transforma en lugar de salvación. Lo que salva al hombre es el amor divino que desciende hasta el punto más frágil de su historia y la regenera desde lo más profundo. En la cruz, Jesús no se entrega por debilidad, sino por amor. Dios salva no haciendo, sino dejándose hacer, no venciendo el mal con la fuerza, sino aceptando hasta el final la debilidad del amor. Es la lógica de Pablo, porque mi fuerza se manifiesta plenamente en la debilidad. Tercer punto, la fragilidad reconocida como camino espiritual. A partir de esta cristología, León XIV elabora una verdadera espiritualidad de la fragilidad. Su núcleo es reconocer la propia fragilidad como condición necesaria para abrirse a Dios y a los demás. A los sacerdotes les escribió: no tengan miedo de su fragilidad. El Señor no busca sacerdotes perfectos, sino corazones humildes, dispuestos a la conversión. A los seminaristas les dijo: las crisis, los límites y las fragilidades no deben ocultarse. Son, por el contrario, ocasiones de gracia y de experiencia pascual. A pesar de la fragilidad, no a pesar de la fragilidad, sino a través de ella. Además, posee una dimensión relacional inevitable. Quien reconoce su propia fragilidad no puede encerrarse en sí mismo. Se ve impulsado a pedir ayuda, a abrirse a los demás. La Magnificat Humanitas lo expresa con palabras que tocan la experiencia de cada uno en el número 119. Es precisamente en nuestro ser limitado donde encuentran espacio la compasión, la sincera inquietud ante las necesidades de los demás, la generosidad que sorprende incluso en medio de la oscuridad y del fracaso, la experiencia espiritual y la adoración de Dios.
Y es la misma lógica la que en el plano social lleva al Papa, citando la Rerum Novarum, a afirmar que el sentimiento de la propia debilidad impulsa al hombre a querer unir su trabajo al de los demás. La fragilidad es el fundamento antropológico de la solidaridad. Cuarto punto, la fragilidad de los pobres, de las personas mayores y de los enfermos. La fragilidad de ellos se concentra de manera particular en los pobres y la lógica del Papa es típicamente evangélica. No son objeto de caridad, sino sujetos que evangelizan a la comunidad. Los pobres, escribe la exhortación de Lexité, revelan nuestra precariedad y el vacío de una vida aparentemente protegida y segura. La fragilidad del otro se convierte en el espejo de la propia fragilidad. En el discurso pronunciado durante nuestro segundo Congreso Internacional, León XIV afirmó que la fragilidad de las personas mayores es escondida o apartada por quienes cultivan ilusiones mundanas, para no tener ante los ojos la imagen de lo que inevitablemente vamos a ser, sino que es saludable darse cuenta que el envejecimiento forma parte de la maravilla que somos. Las personas mayores nos enseñan que la salvación no está en la autonomía, sino en reconocer humildemente la propia necesidad y saber expresarla libremente. La fragilidad de las personas mayores necesita el vigor de los jóvenes. La inexperiencia de ellos necesita el testimonio de los mayores. La fragilidad no separa generaciones, sino que las llama unas hacia otras. En cuanto a los enfermos, la palabra del Papa es precisa. Dios nos ama tal como somos, pero no para que permanezcamos como somos. Dios no nos quiere siempre enfermos, nos quiere sanar. La fragilidad es acogida con amor, pero orientada hacia la curación. Quinto punto, la fragilidad en la vida eclesial e institucional. León XIV, en la audiencia general del pasado mes de mayo, afirma que la Iglesia es llamada a reconocer humildemente la fragilidad y caducidad humanas de sus propias instituciones, las cuales llevan la figura pasajera de este mundo y son llamadas a una conversión continua, a la renovación de las formas y a la reforma de las estructuras. La fragilidad de las instituciones es interpretada no como una derrota, sino como una oportunidad para volver a lo esencial. El Papa dice, la fragilidad de aquellos comienzos puede inspirar y consolar las fragilidades presentes. A menudo somos menos fuertes que en el pasado, menos jóvenes, menos numerosos, a veces heridos por los límites y los errores humanos. Pero el Evangelio, acogido sin eglosa, jamás dejará de difundir el perfume de su belleza. Muy linda esta frase. Sexto punto, la fragilidad y la paz. El tiempo de la fuerza y la cultura del poder. Todo esto se sitúa en un contexto preciso. El subtítulo de nuestra jornada lo denomina Tiempo de la fuerza. La Magnificat Humanitas habla, en cambio, de una cultura del poder. En el número 188, León XIV la describe como una cultura en la que la disponibilidad de medios y la capacidad de dominar tienden a dictar la agenda y los criterios de decisión, normalizando la guerra y alimentando un falso realismo que repite que no existen alternativas. Pero la intuición más profunda del Papa es que este clima no permanece confinado al ámbito geopolítico, desciende e impregna a toda relación humana. Hablando en la Universidad de la Sapienza de Roma, lo dijo de esta manera: un mundo tristemente deformado por las guerras y por las palabras de guerra. Se trata de una contaminación de la razón que desde el plano geopolítico invade toda relación social. En este contexto, la fragilidad reconocida se convierte en una propuesta alternativa, no solo espiritual, sino también política. Dirigiéndose a la comunidad cristiana de Argelia, el Papa utilizó la imagen del desierto. En el desierto no se sobrevive solo. Las asperezas de la naturaleza reducen toda pretensión de autosuficiencia
y recuerdan a todos que nos necesitamos los unos a los otros y que necesitamos a Dios. Y añadió, es la fragilidad reconocida la que abre el corazón al apoyo mutuo y a la invocación de aquel que puede conceder lo que ningún poder humano es capaz de garantizar, la reconciliación profunda de los corazones y con ella la verdadera paz. En la cultura del poder, el otro es un adversario. En la lógica de la fragilidad reconocida, el otro es alguien a quien necesito, alguien sin quien no puedo sobrevivir. Esta es la inversión de perspectiva que propone el Papa, pasar de una cultura de poder a una cultura de la negociación, en la que el diálogo se convierta en el camino ordinario entre los pueblos. Y así, la paz entra en el mundo a través de los frágiles. El límite y la fragilidad de los seres humanos no son un descuido. Podría afirmarse que incluso califican al humano lo que el Santo Padre considera urgente defender. Frente al espejismo de un poshumanismo y del transhumanismo, el hombre y la mujer, con sus imperfecciones, siguen siendo la única imagen viva de Dios en la que Él se reconoce. Magnifica Humanitas es una encíclica social y confiere a los más pequeños un papel histórico. León XIV escribe: a través de esta cercanía, el don de la paz entra en el mundo de una manera paradójica. ¿Cómo poder de llegar a ser hijos de Dios, que despierta cuando nos dejamos conmover por el llanto de los pequeños, por la fragilidad de los ancianos, por el silencio de las víctimas, por el esfuerzo de quienes luchan contra el mal que no quisieran cometer? La paz no entra en el mundo a través de los poderosos, entra a través de los pequeños, a través de las personas mayores, a través de las víctimas, porque es allí donde se despierta en nosotros algo más grande, cuando dejamos de mirar hacia otro lado, cuando aceptamos que esa carne herida nos concierne. En el magisterio del Papa León XIV, la fragilidad, la de las personas mayores, pero no solo la de ellas, deja de ser un límite que hay que ocultar para convertirse en un puente, transformando a quienes en el mundo querría relegar a los márgenes en testigos y guías para todo el pueblo de Dios. Las personas mayores no son simplemente destinatarias de asistencia, sino sujetos activos que a través de su propia vulnerabilidad señalan a la Iglesia el camino de la ternura y del asombro. Este es el magisterio que queremos profundizar hoy. Una reflexión que nace de la fe, pero que habla a todos, porque la manera en la que una sociedad trata a sus personas más frágiles revela quién es realmente y hacia qué tipo de civilización se dirige. Gracias.